Entonces comenzamos con el contenido del día de hoy de órtesis palmeta. Ya estamos en la diapositiva número 1, donde aparece el título de la clase, 2 puntos, órtesis palmeta. Quien va a exponer la clase de hoy es quien habla, Jaime Ursúa, y los profes asistentes serían Francisco y Eduardo, ¿ya? Entonces vamos a hablar hoy día, vamos a llegar justo hasta el punto donde ya tendríamos que empezar a moldear la órtesis, ¿ya? O sea, más que moldear, empezar los pasos de el negativo de la órtesis, es decir, cuando comenzamos a hacer las líneas para cortarlas sobre el elemento que vamos a hacer este negativo. Ya generalmente, por cierto, hay ANOVA. Entonces nosotros vamos a llegar justo hasta ese punto. Lo que vamos a hablar hoy día sobre órtesis de palmeta va a ser su función, ¿ya? ¿Cuál es la función principal que va a tener? Por otro lado, vamos a hablar sobre cuáles son los escenarios clínicos que principalmente se dan se indican en esta órtesis palmeta, ¿ya? Vamos a ir viendo cuáles son las características en cuanto a su angulación, ¿ya? Porque en esta órtesis, al igual como mencionaba Francisco en la clase pasada, la órtesis COCAP estabiliza muñeca, deja la mano libre, la función manipulativa queda sin compromiso, con esta posibilidad de moverse, pero la muñeca yo la podría dejar en distintos ángulos, ¿cierto? Puedo dejarla en 0 grados, en 10 grados, en 15 grados, en el ángulo que usted como profesional haya tomado la determinación de acuerdo a la situación específica que está acompañando, ¿ya? Acá en esta siguiente órtesis palmeta vamos a ver exactamente lo mismo y algunas diferencias principales en cuanto a su angulación, ¿ya? Entonces ahora voy a proceder a la diapositiva número 2, ¿ya? En esta diapositiva hay 2 párrafos, una que principalmente habla sobre la definición, otra habla sobre la función, y tenemos una imagen que se encuentra a mano izquierda de la diapositiva, que ya es la imagen específicamente de la palmeta de reposo, o sea, la palmeta, la órtesis tipo palmeta, ¿ya? Entonces ahora la idea es que ustedes puedan percibir esta órtesis. Jorge, si tú las vas tocando, ¿ya? Vamos a encontrar que hay una parte lisa tipo canaleta, semicanaleta, ¿ya? Que esa sería el componente del antebrazo, ¿ya? Que es similar, de las mismas características al componente del antebrazo de la órtesis COCAP, ¿ya? Entonces, Una consulta, o mejor dicho, un pequeño paréntesis. Déjame como anfitrión ya, para poder ir aceptando a la gente que se vaya sumando. ya. Eduardo me dice que se quiere conectar, pero falta que lo acepten. Entonces, Pero para lo voy no a hacer. interrumpir lo que vayas diciendo, Ya, vale, vale, te voy a dejar. Sabía lo olvidé hacer. perdón, chiquillo, no quiero ¿Estáis de interrumpir lo Hospital que... San José, cierto, Pancho? Sí, Ya, ya, listo, Pancho. Gracias por el recuerdo. Entonces, como iba mencionando anteriormente, estamos ahora percibiendo cómo es la órtesis palmeta. Entonces, vamos a dividir esta órtesis palmeta en 2 componentes. Un componente proximal, que este componente proximal sería desde la muñeca hacia la parte más proximal de la órtesis, que sería esta semicanaleta, ¿ya? Esta semicanaleta estaría conteniendo el antebrazo. Entonces, el componente más proximal de la órtesis palmeta va a ser el componente de antebrazo, y la forma que tiene el componente de antebrazo es una forma semicircular, ¿ya? Entonces, desde ahí vamos a encontrar que el siguiente componente de esta órtesis es la órtesis de mano. Esta órtesis de mano entonces va a definir todo el contorno de la mano. Va a incluir los 5 dedos, ¿ya? Todas las falanges, y además va a cubrir todas las articulaciones carpianas y metacarpianas, ¿ya? Entonces, componente más proximal de la órtesis sería el componente de la semicanaleta, ya que estaría abarcando el componente de antebrazo de la extremidad superior, y tenemos el componente de mano, que estaría cubriendo desde lo que va de muñeca hacia el borde distal de los 5 dedos.
cubre en su totalidad la mano, todo el pulgar más el carpo y las articulaciones metacarpofalángicas, ¿ya? Entonces, ya tenemos identificada esta órtesis, ya tenemos en términos generales en nuestro imaginario cuál es la forma que tiene y el lugar que abarca, para que ahora pasamos a poder comprender cómo se define, ¿ya? Esta es una órtesis estática. ¿Por qué va a ser una órtesis estática? Porque no tiene ningún componente dinámico, no tiene ningún lugar donde exista algún eje de movimiento. Al igual que el COCAP, la palmeta no presenta ningún eje de movimiento, entonces se denomina una órtesis estática, ¿ya? Entonces, esta órtesis estática que abarca la zona antebráqueo palmar, antebráqueo es la parte del antebrazo y palmar es la parte del componente de mano. Entonces, una órtesis antebráqueo palmar de la extremidad superior, construida generalmente en termoplástico de baja temperatura, como es el termoplástico que Jorge tiene en sus manos, ¿ya? Generalmente puede variar, pero en su mayoría de las veces esta órtesis se utiliza con un grosor de 3.2 milímetros, ¿ya? Tenemos que también saber que el ancho del termoplástico puede ir variando, ¿ya? Entonces, esta órtesis tipo de palmeta principalmente se hace 3.2 milímetros multiperforado. Generalmente podemos encontrar liso, podemos encontrar con otros tipos de perforaciones, exactamente, ¿ya? Esta definición, más que hacer una definición genérica, sino que hace una definición más concreta, práctica de lo que generalmente se está dando en los distintos escenarios de salud en el que estamos haciendo, ocupamos estas estrategias como acompañamiento, ¿ya? ¿Cuál es la función? ¿Ya? Hay una función de estabilizar la cadena poliarticular desde la articulación radiocarpiana distal, ¿ya? Recuerden que tenemos que especificar concretamente de qué lugar estamos hablando, porque si yo hablo de articulación radiocarpiana, ¿ya? O sea, radiocubital, tenemos que siempre establecer que vamos, más allá que estemos hablando del radio y que también tenga algunas consideraciones de la articulación proximal, nos estamos enfocando precisamente en la articulación radiocarpiana, en las metacarpofalángicas y en las articulaciones interfalángicas del primero al quinto dedo, ¿ya? Entonces, en resumen, la órtesis palmeta es una órtesis estática, no contiene ningún eje móvil, va por la zona antebrachiopalmar de la extremidad superior, es construida principalmente en termoplástico de 3.2 milímetros, pero pueden haber otras dimensiones para poder realizarla, y generalmente puede estar indicada con multiperforaciones, ya para poder favorecer también la transpiración, ya que pueda haber esta exudación, pueda tener un lugar donde pueda tener un espacio, y por otro lado también nos permite estas multiperforaciones generar algunas fuerzas de roces mínimas que también pudiesen estar favoreciendo la estabilidad o coaptación entre el segmento de la extremidad superior y la órtesis, ¿ya? Función: estabilizar las articulaciones desde la articulación radiocarpiana, muñeca, hasta todas las articulaciones de carpo, metacarpo y metacarpofalángicas, ¿ya? Continuamos a la siguiente diapositiva. Tenemos dos tipos de órtesis palmeta, ¿ya? Pueden haber más, pero también en lo concreto, en la práctica, se reconocen estos dos tipos de seguridad, ¿ya? En esta tercera diapositiva tenemos una que se llama órtesis palmeta de tipo seguridad, ¿ya? Y la órtesis tipo palmeta, que se puede llamar funcional o de reposo, ¿ya? Específicamente, la posición de seguridad hace que la posición de la mano tenga una posición con las metacarpofalángicas en flexión y las interfalángicas en extensión, ¿ya? Jorge, si pudieses mostrarme cuál es la órtesis que tienes tú en tu mano, que me quedó la duda, porque para que podamos reconocer la diferencia principal, ¿ya? Entre esta órtesis palmeta de seguridad y esta órtesis palmeta de tipo funcional o de reposo. No sé si Jorge me escuchas bien.
Sí, ¿está o no? Te escucho, ahora te escucho bien, Jorge. ¿Y ahí se ve? No, no se ve la pantalla. ¿Ahora? Ahora sí, exactamente. Ahora se ve la palmeta. ¿Puedes ponerla de lado? Ya, a ver, ahora ponela como de lado. Ponela que la esté mirando hacia arriba. Acostada hacia arriba, no de pie hacia arriba. Acostada hacia arriba. Ya, ahora súbela un poquito más. Un poquito más. ¿Ya? Ahora ponela acostada mirando hacia arriba, porque tengo que mirarla desde el lado. ¿Ya? La órtesis que tiene Jorge en su mano, con tu mano izquierda, Jorge, toca el componente de mano de la órtesis. Si te fijas, en la parte inferior, por el borde más, forma una angulación de la mano, como si la mano estuviese cerrada como en una especie de una concha, ¿cierto? Como las de mar, como un crustáceo, ¿cierto? Que tenemos la almeja, órtesis tipo almeja, ¿cierto? Que la mano te la deja posicionada como casi con los dedos estirados y la metacarpofalángica en flexión. Entonces, esa es la órtesis que se va a llamar órtesis. Exactamente, esa bajada que estás tocando tú con tu mano derecha, el pulgar de tu mano derecha, tiene una angulación específica y esa angulación se le llama posición de seguridad. ¿Y por qué es la posición de seguridad? Porque la articulación metacarpofalángica, la de los nudillos, queda como en una L y los dedos quedan estirados. Haz esa posición con tu mano, Jorge. Entonces, metacarpofalángica, ¿ya? Exactamente, en flexión y todos los deditos, los interfalángica en extensión, extendido. Entonces, tengo la mano, abajo se encuentra cóncava, tengo un espacio, y la metacarpofalángica se encuentra en flexión, ¿ya? Entonces, una de las diferencias, es importante esto, que cuando tú, Jorge, estés tocando esta órtesis, o cualquiera de los compañeros o compañeras estén viendo esta órtesis, cuando tú la toques, entonces tú vas a tocar el componente de mano y de acuerdo a la percepción que tengamos, de acuerdo a la angulación que tiene, nosotros podemos encontrar dos diferencias. Que de acuerdo a esta percepción del ángulo que refiere la órtesis, cuando yo la toco, la veo, puede estar generando una órtesis, una angulación que se le va a denominar seguridad o se le va a denominar funcional o de reposo. Entonces, cuando es de seguridad, que no se nos olvide nunca esto. La palmeta, cuando se le denomina en posición de seguridad, es cuando la articulación metacarpofalángica se encuentra entre 70 a 90 grados de flexión metacarpofalángica. Entonces, y esa manera es fácil poder determinarla desde el punto de vista perceptivo, ¿ya? Yo puedo posicionar las metacarpofalángica en una posición específica que me forme como una especie de L, y desde ahí yo ya tengo la posibilidad de determinar que esa es la posición de seguridad en la que la metacarpofalángica se encuentra entre 70 y 90 grados de flexión y que las articulaciones interfalángicas se encuentran completamente en extensión. ¿Ya? Cuando vamos a hablar de una órtesis de tipo funcional o de reposo, va a tener otra angulación que la vamos a mencionar a continuación. Pero por lo pronto, si vamos haciendo un resumen de estas tres ya diapositivas que hemos ido viendo, tenemos que establecer lo siguiente, que la órtesis palmeta es una órtesis estática que va por la zona antebrachiopalmar de la extremidad superior, ¿cierto? Está hecha principalmente, generalmente, de termoplásticos de 3.2 milímetros. Puede estar multiperforado o no, puede ser liso o perforaciones más pequeñas o más grandes. Y dentro de la posibilidad de tipos de palmetas, vamos a encontrar la posición de seguridad y la órtesis posición de reposo. ¿Por qué es importante establecer que existen estas dos diferencias? Ahora ya vamos continuando con lo que estábamos hablando. Porque de acuerdo a cuál sea el problema que la persona presenta, va a ser
la respuesta o determinación clínica que nosotros vamos a tener para hacer esta órtesis. Entonces, si se fijan, el proceso de la órtesis no es solo hacer la órtesis. El proceso de la órtesis es mucho más complejo, el resultado específico es la órtesis. Pero nosotros tenemos que hacer una evaluación de la mano, tenemos que hacer una evaluación de los tejidos, ¿cierto? Tenemos que hacer una evaluación integral y no solamente centrarnos en el tejido, sino que también además en las condiciones de vida cotidiana que la persona lleva en su día a día, ¿ya? Por lo tanto, desde esas dimensiones, ahora estamos hablando específicamente de la estructura, ¿ya? Pero esto también está dentro de un escenario que es mucho más complejo, mucho más integral en cuanto al proceso de razonamiento, ¿ya? Entonces, desde ahora, cuando ya vamos a ir revisando los límites de esta órtesis, antes de ir a meternos directamente, ¿cuál es la diferencia más concreta, más singular de la órtesis tipo seguridad o órtesis tipo palmeta? Vamos a tener bien clarito cuáles son las dimensiones, los lugares donde esta órtesis va abarcando. Así que ahora, Jorge, sería ideal que te pudiese colocar la órtesis, ¿ya? Porque vamos a identificar ahora específicamente por dónde abarca y por qué es importante identificar como paso número 1 dónde está, que ya lo definimos, zona antebraquio-palmar. Ahora poder ver cada uno de los lugares anatómicos por donde lo representa. Y vamos a comenzar a analizarlos desde el borde proximal, es decir, de ese borde que se encuentra más cercano al codo, ¿ya? Estaríamos hablando entonces de aquella parte más proximal del componente de antebrazo. Esta semicanaleta, vamos a analizar el largo. Si se fijan, hay un largo específico que viene desde más cercano de codo y que llega hasta muñeca, ¿cierto? Entonces, ese largo que presenta la órtesis tipo palmeta es 2 partes de las 3 que tiene el antebrazo. Si yo mido desde muñeca hasta el pliegue del codo, eso, por ejemplo, si me mide, voy a poner un ejemplo, 30 centímetros, el largo de la órtesis va a ser 20 centímetros, porque voy a dividir esos 30 en 10 partes, y la parte que está cercana al codo la saco, y es por eso que la parte proximal, más cercana al codo, es este segundo tercio. Por eso se establece que el tercio son 2/3 del antebrazo. En conclusión, el largo del componente de antebrazo son 2/3 de la distancia completa que existe entre la muñeca y el pliegue del codo. Pregunta, ¿por qué es esa la medida? Tiene 2 principales respuestas. Respuesta número 1, Jorge, si tú te tratas de llevar la mano hacia la boca y tratas de contactar la parte de la mano con la boca, con tu pera, estás doblando tu codo, pero a pesar de estar doblando tu codo, el componente proximal del antebrazo de la órtesis no te está contactando, no te aprieta, no te contacta con la parte anterior del brazo, ¿ya? Entonces, ese espacio te lo libera y previene una úlcera por presión por movimiento repetitivo, ¿ya? Pero además tiene una fundamentación desde la mecánica, es decir, del estudio de las fuerzas. Entre más largo sea el componente de antebrazo, en definitiva, si yo analizo la palanca que se está generando, se estaría aumentando el brazo de fuerza o el brazo de potencia o lo que le llamamos el brazo de palanca. Por lo tanto, al tener un mayor brazo de palanca o al tener un mayor brazo de potencia, vamos a tener una mayor estabilización del segmento con la órtesis, ¿ya? Ahora la pregunta es, pero oye, si le hacemos hasta el codo, entonces tenemos un brazo de palanca mucho mejor. Es cierto. Desde el punto de vista de la mecánica, estaríamos resolviendo que tendríamos mejor brazo de palanca, pero resulta que desde lo funcional estaríamos generando un escenario posible que se pudiese dar una UPP o úlcera por presión por contacto mantenido, ¿ya? Entonces esa es la razón por la que vamos a determinar que el largo del componente de antebrazo de la órtesis palmeta es 2/3 del antebrazo. Ahora vamos a analizar el ancho del componente de antebrazo de esta órtesis. Si logras percibir, Jorge, o cuando vemos esta órtesis, pues la parte del pulgar, la parte radial, el borde radial,
tiene una pared y el borde cubital también tiene una pared. No cierra completamente el antebrazo, sino que tiene estas dos paredes, parecieran estar paralelas, pero no lo cierran completamente. ¿Cuál va a ser el lugar anatómico en el que nosotros vamos a definir hasta dónde llegan las paredes del componente de antebrazo? Son específicamente ese borde longitudinal que está siendo representado por el radio y por el cúbito. Entonces yo palpo el radio con el cúbito y ese sería el lugar específico en donde debería tener la pared radial. Y cuando yo palpe el borde longitudinal del cúbito, por la parte más superior, yo voy a encontrar que voy a tener la pared cubital, ¿ya? Entonces, acabamos ya de determinar el borde, las alturas de la pared del componente de antebrazo, y ya logramos determinar el largo del componente de antebrazo. ¿Hay alguna duda hasta este componente? Profe, Dígame. ¿puede como mostrar usted hasta dónde llega entonces el ancho del borde longitudinal? Voy a mostrar mi brazo, ¿ya? Entonces, lo que estoy mostrando, Jorge, es justo el límite de las paredes laterales del componente de antebrazo. Yo voy a dibujar en mi antebrazo justo esa línea que tú estás percibiendo, con ese, tú ahora estás tocando el borde cubital. Voy a dibujar ese primero. Entonces, este borde cubital es el borde longitudinal, ¿cierto?, del cúbito. Y esa sería la pared. Todo esto estaría siendo, todo esto, yo me refiero a toda la parte lateral de la pared, estaría siendo el borde lateral, el borde cubital. Y si ahora voy a hacerlo del lado contrario, voy a tocar el radio. De hecho, si uno tocar el radio en el tercio proximal del antebrazo es más difícil. Si yo toco el radio más cerca de la muñeca, se me hace más fácil, porque aparece más, es más palpable el borde radial. Entonces, yo palpo el radio, voy palpándolo y lo voy siguiendo. Yo me voy dando cuenta que en la medida que voy llegando al codo, siento más masa muscular. Ahí se está dando toda la masa muscular flexora. Entonces, tengo que presionar con un poquito más de fuerza para seguir encontrando el radio, y cuando yo lo voy marcando el radio, voy viendo que ahora yo, Jorge, acabo de marcar el borde radial de la órtesis, es decir, esta pared que yo encuentro bajo la base del pulgar, ¿ya? Entonces, todo el borde serían los bordes laterales. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, profe, gracias. Entonces vamos a encontrar que ya acabamos de revisar cuáles son los lugares que abarca el componente de antebrazo, ¿ya? Es importante también, vamos a la otra parte, porque ese es ya todo el borde proximal. Vámonos al componente de la mano. Si nosotros nos vamos al componente de la mano, podemos percibir que hay dos partes, ¿cierto? Una que va a integrar solo el pulgar, una que integra solo el pulgar, que abraza el pulgar, deja el dorso del pulgar libre, deja la uña libre, ¿ya? Y este componente de la órtesis solamente abraza el pulgar por la parte anterior del pulgar, por la yema, y abraza hasta el borde lateral. Ese borde lateral sigue la misma lógica. ¿Cuál lógica? Borde longitudinal del hueso que está ahí. ¿Cuál es el hueso que está ahí? La falange 2, F2 y F1. Entonces, el borde, las paredes del componente del pulgar de la órtesis van a tener la altura suficiente que pueda abarcar el borde longitudinal de F2 y el largo longitudinal del borde de F1, ¿ya? Si nos vamos al componente de la mano, el componente de la mano, vamos a encontrar que tiene a distal, hacia la dirección de las uñas, tiene 0.5 centímetros aproximadamente desde el borde de mis yemas, ¿ya? De la parte casi donde están las uñas, hasta el borde distal, ¿ya? La consulta es, ¿por qué no es más larga? Porque si ya con esos 0.5 centímetros logramos establecer que los 4 dedos se van a encontrar estables dentro de la órtesis, si yo le agrego 2, 3 o 4 centímetros más,
la órtesis queda muy alargada, entonces se puede enganchar en la ropa o en diferentes superficies, y eso lo hace más complicado en cuanto a su uso. Recordemos siempre que en todo esto del manejo ortésico es tremendamente importante que la órtesis sea lo más funcional y tenga los menos aditamientos posibles, ¿ya? Entonces, en conclusión, ya podemos definir lo siguiente. ¿Cuál es el borde más proximal de la órtesis completa? Es el borde del componente de antebrazo, y ese lugar corresponde a los 2/3 del antebrazo. ¿Cuándo es el borde la borde más distal de la órtesis? Sería 0.5 centímetros de distancia desde la uña hasta hasta este borde más distal del componente de mano de la órtesis, ¿ya? Así que denme un segundito. Ya, ahora sí. Entonces, establecíamos que el borde más distal de la órtesis palmeta, 0.5 centímetros, ¿ya? Y el pulgar va a rodearla. Ahora, la angulación que tenga va a estar determinada de acuerdo a la necesidad de la persona, ¿ya? Seguimos. Lo otro importante también es que el borde lateral del componente de la mano, borde lateral de los componentes de la mano, si tú, Jorge, percibes al tacto la pared que está al lado del dedo chico, del dedo meñique, ese borde tiene que llegar justo más o menos al borde longitudinal de las falanges de los dedos y del componente del carpo. Toda esa parte de ahí, a esa altura, tiene que tener esa vuelta. Si se fijan, tiene una vueltecita hacia arriba, una pestaña. Esta pared, que la vamos a denominar pestaña, tiene que tener esa altura, para poder darle una mejor contención a la mano, y otra es para darle un cambio en la dirección del velcro, ¿ya? Entonces, recuerden que en ese caso, esa parte de la órtesis, este borde lateral que está al lado del meñique, que también se compara con el borde del índice, son las dos paredes de la mano, esas tienen que tener esas paredes, esas pestañas, para contener y además para darle una mejor anclaje al velcro y terminar siendo una polea, ¿ya? Una polea fija. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una órtesis funcional o una órtesis de seguridad? En lo concreto, la diferencia va a estar en la osteocinemática que genera esta órtesis. ¿Por qué? Si yo tengo la articulación metacarpofalángica entre 70 y 90 grados, o por ejemplo, tengo la articulación metacarpofalángicas en 20 o 30 grados, la diferencia son específicamente en ángulos, ¿cierto? Por lo tanto, esta angulación diferenciada está generando cosas distintas en el tejido conectivo de la mano. Es decir, yo con alguna de estas dos estoy estirando más unos ligamentos y en otras estoy relajando unos ligamentos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el cambio de la angulación osteocinemática que genera la órtesis es la diferencia principal para poder determinar cuándo es una órtesis funcional o cuándo es una órtesis de seguridad, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tengo que saber yo? Y esto no se me puede olvidar, es que la diferencia en el ángulo de la muñeca, la diferencia en el ángulo de las metacarpofalángicas y la diferencia de los ángulos de las interfalángicas son las que me van a decir si estoy en presencia de una órtesis tipo funcional o una órtesis tipo seguridad. ¿Ok? Vamos con en lo concreto. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Ya? Habíamos establecido 3 articulaciones, ¿ya?
Habíamos dicho que la diferencia entre la órtesis funcional y de seguridad cambia dependiendo del ángulo de la articulación. Muñeca. En una órtesis de seguridad, la muñeca está neutral en 0 grados o en muy pocos grados de extensión, entre 5 a 10 grados, ¿ya? O sea que la mano está levemente subida hacia arriba, extensión, ¿ya? La muñeca es quien se encarga entonces de hacer ese movimiento. A diferencia de una órtesis funcional, la muñeca va a estar entre 20 a 30 grados, es decir, más extensión, ¿ya? Entonces, diferencia, al tiro que no se nos olvide. Puede que de repente los grados, colegas, se nos olviden, ¿ya? Y eso está bien. Por el momento no hay problemática que los grados se nos puedan ir olvidando. Pero lo general es importante que no se nos olvide. ¿Y qué sería lo general? Si yo les pregunto, ¿cuál tiene más grado de extensión? ¿La órtesis funcional o la órtesis de seguridad? Esa respuesta es la que la tienen que tener clara, ¿ya? Y que no se le olvide, porque eso le va a dar un paso para poder hacer un razonamiento un poquito más profundo, ¿ya? Entonces vamos a entender que la órtesis funcional tiene más grados de extensión que la órtesis de seguridad. En la de seguridad tengo menos extensión, ¿ya? Primera diferencia. Segunda diferencia. Vámonos a analizar la articulación metacarpofalángica, donde están los nudillos. En la articulación metacarpofalángica, en la articulación de seguridad, vamos a encontrar que la metacarpofalángica está entre 60 a 70 grados de flexión, justo en el ángulo donde tú tienes la órtesis puesta en tu mano, Jorge. ¿Vale? Entre 60, la metacarpofalángica, donde están tus nudillos, más proximal, justo ahí. Esa articulación se encuentra en 60, esas más o menos se debe encontrar como 75 grados, entre 75 y 80 creo yo. En tanto, una órtesis funcional tiene 45 grados de flexión, es decir, esa articulación está más hacia arriba, no está tan flexionada. Los nudillos se encuentran más hacia arriba que hacia abajo, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar que en las interfalángicas, en la posición de seguridad, los dedos, las interfalángicas se encuentran en 0 grados, es decir, derechas, derechitas. La interfalángica proximal y la interfalángica distal, ¿ya? Se encuentra completamente en extensión, a diferencia de las interfalángicas que se encuentran en la funcional, que estos son 30 grados la interfalángica proximal y también entre 20 a 30 grados la articulación interfalángica distal. Entonces, si se fijan, en la órtesis funcional voy a tener una mano con un arco más marcado. En cambio, cuando tengo una órtesis de seguridad, voy a tener los dedos estirados completos, pero la articulación metacarpofalángica va a estar en flexión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Y el pulgar en ambas puede ir en oposición, es decir, en dirección hacia el dedo índice. Si yo estiro mi pulgar, tengo que proyectar que llegue hacia el dedo índice, pero no que se contracten, que estén separadas aproximadamente en unos 3 a 5 centímetros, ¿ya? Y lo otro es que el pulgar esté un poco más hacia afuera, que no estén directamente en dirección en contacto con el índice y que pueda estar más hacia la parte más lateral de la mano, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿dónde tengo mayor extensión? La respuesta correcta sería en la férula de posición funcional. ¿Cuántos grados? Entre 20 a 30 grados de extensión. ¿Cuántos grados en extensión de la posición de seguridad? En neutro o muy poca extensión. La metacarpofalángica, ¿dónde voy a encontrar mayor flexión? En la posición de seguridad, entre 70 a 90 grados. Y en la posición funcional, en la articulación metacarpofalángica, voy a encontrar principalmente entre 45 grados de flexión. En las articulaciones interfalángicas de los dedos, voy a encontrar 0 grados, ¿ya? Y los dedos estirados. En cambio, en la articulación interfalángica de la órtesis de la palmeta,
voy a encontrar un arco en la mano, es decir, las articulaciones interfalángicas con flexión, entre 20 a 30 grados. Si hacemos una analogía, la posición funcional es lo mismo. Hagamos el siguiente ejercicio todos en casa. Con la mano izquierda hagan un puño, con la mano izquierda hagan un puño y la mano derecha vaya a abrazar el puño. Si ustedes abrazan el puño, y Jorge, trata de hacerlo sin la órtesis. Saca la órtesis de tu mano para que pueda ser más perceptible, porque con la órtesis te puede confundir entre si es funcional o de seguridad, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos, si tú abrazas y ahora mantén la forma, pero saca el puño, mantén la forma, pero saca el puño, en esta justa, la metacarpofalángica se encuentra entre 45 grados y los dedos se encuentran en semiflexión, entre 20 a 30 grados. Esta sería justo la posición de la mano es funcional. Ahora la muñeca, Jorge, más arriba. La muñeca, pero mantén la forma de la mano, pero la muñeca más arriba la muñeca, ahí, justo ahí. Ahí tú tienes aproximadamente casi 30, un poquito más de 30 grados, creo yo, pero saca el puño. Entonces ahora esa postura de la mano, muñeca, tiene entre 30 a 40 grados, entonces estaríamos hablando de una órtesis funcional, porque además las articulaciones de los dedos están todas en flexión, ¿ya? Eso sería una analogía para poder entender la forma que se genera cuando hablamos de órtesis posición funcional, ¿ya? Va a ser diferente la forma. Y ahora vamos a analizar, vamos a proyectar cómo sería la posición de seguridad. ¿Tienen a mano algún teléfono celular por ahí? Su celular lo tendrán por ahí a mano, o un libro, o algo que sea así, o incluso hasta el mouse. Ya, Jorge, ¿qué tienes en tu mano? Ya. Eso que tienes en tu mano izquierda, eso azul, tómalo con tus dedos estirados. Y que el pulgar lo tome por un lado y por la otra parte los dedos estirados. Ya, ponela cambia el plano de posición de la mano, Jorge. Que tú me estés mostrando el borde cubital. No el pulgar, por el otro lado de la mano. Eso, ya. Ahora todos tus dedos tienen que estar contactando eso, ¿ya? Ahí tú la articulación de los dedos las tienes en 0 grados, ¿ya? Pero ahora sube un poco más los nudillos. Que los nudillos suban un poco más. Te va a quedar una especie de carpa. Que los nudillos se encuentran más arriba, y entonces vamos a tener que los dedos se encuentran completamente en extensión. Tócate la parte dorsal de los dedos, Jorge. Te fijas, está parejo, pero si te vas a los nudillos, vas subiendo de angulación. ¿Percibes eso? Exactamente. Esa angulación que tú estás haciendo, Jorge, son exactamente los entre 70 y 90 grados. ¿Te fijas que es distinto a tomar una pelota de tenis, que está más arriba esa parte? Hay una inclinación que es distinta, ¿ya? Entonces, esas son las distintas formas que vamos a encontrar entre una posición funcional y entre una posición de seguridad, ¿ya? ¿Queda claro hasta esta parte? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces, vamos ahora a hablar solo de la posición de seguridad. Así que, Jorge, mantente en la mano con este objeto que tú tienes, que estamos imitando la postura, ¿ya? Entonces, la palmeta de seguridad va a generar una posición de la mano que se llama intrinsic plus, o posición de almeja de la mano. La mano de la forma cuando tú tienes la posición de seguridad queda con una especie de posición de almeja, ¿ya? La posición de seguridad tiene el siguiente objetivo. ¿Y por qué se llama de seguridad en definitiva? Les voy a mencionar el objetivo y ahí vamos a entender por qué se llama de seguridad. El objetivo estructural, el objetivo anatómico funcional, ¿ya? Y por lo tanto, por consecuencia, biomecánico, va a generar lo siguiente: que la articulación metacarpofalángica se encuentre en
entre 70, 80, 90 grados aproximadamente, para que en esta postura la metacarpofalángicas, los ligamentos colaterales de la articulación metacarpofalángica, es decir, estos ligamentos que están rodeando los nudillos por las bordes laterales, se encuentren tensos, se encuentren estirados completamente, ¿ya? En esa posición los ligamentos colaterales se encuentran completamente estirados, ¿ya? Y si se encuentran completamente estirados, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense bien, cuando ahora Jorge saca el objeto de tu mano. Entonces, cuando tú tienes la posición de seguridad, pones los dedos más extendidos y hace más marcado el refalín. Eso, así como estáis recién. Esa es posición, si la muñeca la sube un poquitito y la pones en 0 grado, sube, ya, tu muñeca más para arriba, solo muñeca, solo muñeca, solo la mano ahí. Exactamente, ahí. Si te fijas, la posición que tiene Jorge es la misma posición que yo estoy haciendo. Yo incluso también la estoy haciendo con la mano izquierda, Jorge. Yo estoy haciendo la misma postura que tú. Si yo ahora voy a palpar mi mano, por dentro de mi mano, si se fijan, ¿qué es lo que está plana o está cóncava? ¿Cómo la sienten ustedes? Está cóncava. Está cóncava. Si se fijan, yo puedo poner cualquier objeto en mi mano y cualquier objeto que yo ponga, por ejemplo, ahora estoy poniendo un mouse dentro de mi mano, ahora estoy poniendo un lápiz dentro de mi mano, ahora estoy poniendo un celular dentro de mi mano. Esta es la importancia de mantener indemnidad en los ligamentos colaterales, porque si yo no tengo indemnidad en los ligamentos colaterales, yo no voy a poder hacer 60-70 grados de flexión metacarpofalángica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no puedo hacer posicionar en 60-70, yo pierdo la concavidad de la mano. Y si yo pierdo la concavidad de la mano, de hecho, fíjense, la metacarpofalángica ahora, pónganla en neutro, mano plana. Jorge, mano plana, ¿cómo está la palma de tu mano? ¿Está plana o está cóncava con la mano plana? Está plana, ¿cierto? Entonces, pierde la tridimensionalidad. Y al estar la mano plana, los ligamentos colaterales se encuentran acortados. Entonces, hay algunas enfermedades en las que se genera la posibilidad de que los ligamentos colaterales se encuentren en posición de acortamiento. Y si yo mantengo, por ejemplo, el cable de mi celular, lo mantengo arrugado, pensemos que ese es el ligamento colateral. Cuando yo tengo la articulación metacarpofalángica estirada en 0 grados, los ligamentos colaterales se encuentran arrugados. Es como si yo pescara un cable de celular o un cable de computador y lo tuviese arrugado. No lo tengo estirado. El cable ahora se encuentra arrugado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si yo mantengo mucho tiempo mi cable del celular arrugado y pasa un año y ahora quiero estirar ese cable de celular? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Voy a poder quizás estirarlo, como el cable de celular o de computador es algo inerte, quizás voy a poder estirarlo y se va a estirar y se va a romper quizás. Pero en cambio la mano se rigidiza en esa postura. Entonces, si lleváramos a ejemplo el ligamento a este cable, después de un año yo voy a querer estirar este cable y el cable no se va a estirar. Y la consulta es, ¿pero cuál es la posición que estira este cable? ¿O cuál es la posición que estira este ligamento? La mano de metacarpofalángica en 0 a 70 grados. Es por eso que para ciertas enfermedades, para cuando apenas tiene la enfermedad, nosotros tenemos que tratar de posicionar la mano en una posición de seguridad, porque si tengo una mano en posición de seguridad, yo me aseguro de mantener indemnidad de los ligamentos colaterales de la articulación metacarpofalángica, y manteniendo la longitud de estos ligamentos, yo sé que si lo tengo posicionado a una persona durante 3-4 semanas en posición de seguridad, no va a estar en posición de acortamiento el ligamento colateral de las metacarpofalángicas. Entonces voy a poder permitir el movimiento de los dedos a pesar de estar inmóvil 2 semanas. Si yo ahora, por ejemplo, yo no sé esto y voy a hacer una órtesis en posición funcional a una mano que requiere de una posición de seguridad, lo que voy a estar generando es una rigidización
de los ligamentos colaterales y voy a estar generando un aplanamiento de la mano, ¿ya? Entonces, conclusión, ¿por qué se llama posición de seguridad? Se llama posición de seguridad porque yo mantengo la indemnidad o la longitud de los ligamentos colaterales, y los ligamentos colaterales se mantienen tensos, elongados o estirados cuando la metacarpofalángica se encuentra entre 70 y 90 grados de flexión. Entonces, esta postura de 70 grados me da la seguridad de que voy a poder mantener la longitud de los ligamentos colaterales y voy a poder mantener esta cavidad cóncava de la mano que me permite poder manipular objetos tridimensionales. ¿Ya? Una mano plana, ustedes fíjense, si tienen la articulación metacarpofalángica rígida y solamente mueven los falanges, traten de tomar algo, no van a poder. Ahora, si tratan, por ejemplo, voy a tomar mi celular y lo voy a tratar de tomar sin que las metacarpofalángicas se muevan, se mantengan así, la cantidad de fuerza que tengo que hacer para poder llegar y la tensión dentro de la mano es súper alta. Fíjense, y ahora si es que yo hago flexión de metacarpofalángica, tengo una mejor posición y tengo una menos tensión de la mano. Entonces, ¿qué tengo que yo, como terapeuta ocupacional, tratar de mantener? Es la movilidad máxima de la metacarpofalángica. Es la articulación número 1 que se tienen que fijar en los dedos, ¿ya? No quiero decir que las demás sean muy importantes, pero si tuviésemos que, en estos pasos iniciales que ustedes están recién aprendiendo esta técnica, ¿cierto? De análisis, de percepción, de razonamiento, yo ordenaría un poquitito ese paso y tomaría como primer insumo, ojo, cuando hago una órtesis de mano, siempre me tengo que fijar en la articulación metacarpofalángica, porque si yo mantengo sin rigidez esa articulación, voy a poder mantener la concavidad de la mano. Y la concavidad de la mano, en definitiva, es la que me da la posibilidad de mantener una manipulación estable, ya que los objetos que manipulamos son tridimensionales. Es por eso que se llama posición de seguridad. ¿Ya? Entonces, acuérdense, posición de seguridad, metacarpofalángica en 70-90. ¿Ya? Entonces, tenemos la siguiente diapositiva, y en esta siguiente hay solo 2 imágenes. Pongamos ahora la muñeca, la mano, la metacarpofalángica en flexión máxima, y los dedos estirados. ¿Ya? Entonces vamos a tener... Jorge, está bien tu muñeca, pero la muñeca neutra, no dobles tu muñeca, mantén la derecha, hacia arriba, ¿ya? Ahora solo los dedos estíralos, hacia abajo, ¿ya? Si te fijas, entre los dedos y los nudillos, hay una especie de L, forma una L con tus dedos de nudillos. ¿Ya? ¿Lo puedo? Esa, así, exacto, así como lo tenéis. A esa vamos a llamar, en esa postura, un poco tus dedos más abajo todavía. No puedo más, ahí no. Ya hasta ahí te llega. Sube un poco la muñeca y vaya a poder. Y ahora, eso, por ahí, ya. Esa angulación es la flexión de metacarpofalángicas, nudillos, y los interfalángicas las tienen en extensión, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a encontrar que en esa postura, esa es la postura que se llama Intrinsic Plus, Jorge. Intrinsic Plus, L, que no se te olvide esto. Intrinsic Plus va a ser la posición en L, dedos estirados y que forma una L entre los dedos y los nudillos. Eso, exacto, ahí. Solamente en nudillos. Sube un poquito más tu mano. Tu mano izquierda, ahora tu mano izquierda súbela para que puedas palpar los nudillos. ¿Te fijas? Ahí está. Ahí tienes esa L hacia abajo, justo en los nudillos. Es el ángulo de 70-90 aproximadamente. Y esa mano se va a llamar Intrinsic Plus. Entonces, va a ser sinónimo lo siguiente. Posición de seguridad va a ser sinónimo de posición de Intrinsic Plus. ¿Ya? O posición de seguridad. Vamos a llamar la posición de seguridad, pero si se me sale en alguna oportunidad Intrinsic Plus, es porque estoy hablando de la L de los nudillos. En cambio, por ejemplo, ahora trata de aplanar la mano, Jorge.
Aplana la mano y hace un poco de flexión como si fuese a rajuñar, como un felino, ¿ya? Pero con las metacarpofalángicas hacia arriba. Nudillos para el otro lado. Más para arriba. Y ahora los dedos flexiónalos suavemente. Esa misma posición. ¿Te fijas que ahora pulgar está en el plano de la mano, está al lado? ¿Y cómo está la palma de la mano? Tócate la palma de la mano. Cuando yo tengo Lisa, muy esa- lisa. ¿Te fijas que logras imaginar que esa postura es como la mano en garra? Sí, Ya, eso mismo así se llama, mano en garra. Y la mano en garra es todo lo que no queremos. La mano en garra es todo lo contrario a la mano intrinsic plus o la posición de seguridad. Es todo lo contrario. ¿Por qué? En esta mano en garra tengo la mano plana. ¿Y qué es lo que quiero? Que la mano no esté plana. En la mano en garra, ¿cómo está la articulación metacarpofalángica? Los nudillos ya no están tanto para la parte dorsal, los nudillos se están asomando para la parte palmar. Los nudillos específicamente están con la guatita hacia la parte palmar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la metacarpofalángica está en extensión. Así que cada vez que yo perciba que los nudillos no están para la parte dorsal, sino que están para la parte anterior de la palma, ¿eso qué quiere decir? Que la metacarpofalángica se encuentra en extensión. Y nosotros lo que menos queremos es que la articulación metacarpofalángica se vaya a extensión. Porque si la articulación metacarpofalángica se va a extensión, se me aplana la mano. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ya tenemos dos diferencias. Mano en garra, no queremos. Mano en garra, aplana la mano. Mano en garra va a inhibir los músculos de la mano. ¿Ok? Eso es súper importante que lo tengamos en consideración. Y cuando hablamos de mano en garra, es lo que en inglés podemos encontrar como intrinsic minus. Intrinsic minus o mano en garra. Son sinónimos por si acaso. Y posición de seguridad sería intrinsic plus. Acuérdense entonces lo siguiente. La mano de seguridad me da el plus. Entonces, esa analogía es buena para poder aprenderla. Es decir, la mano en seguridad me da plus. Ya. Entonces la mano de seguridad es la llamada intrinsic plus. Y la mano en garra me da menos. Mano en garra, intrinsic minus. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar entonces como objetivo en la articulación con la palmeta en seguridad? La posición de intrinsic, o sea, in plus, o la posición de seguridad. ¿Ya? Entonces, si ahora nos vamos concretamente a hablar sobre la posición de seguridad, vamos a encontrar que las indicaciones principalmente se dan en dos áreas, más que diagnósticos médicos, ¿ya? La indicación se da en la mano gravemente lesionada y se da en la mano con edema. A continuación, voy a explicar algunas imágenes, Jorge, que van a aparecer, que lo advierto al tiro, que son imágenes que pueden ser un poquito más fuertes, porque son imágenes en las que yo voy a describir que lesiones de la mano secundarias a traumas de alto impacto. Una sierra pasó por la mano, hubo un accidente, se me desforró la mano, se me cortaron los tendones, etcétera, etcétera. Eso es lo que se entiende por mano gravemente lesionada, ¿ya? Así que voy a proceder a cambiar la diapositiva y a explicar estas imágenes, por si es que alguien la puede encontrar muy sensible, para que tome en consideración lo que acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar que tenemos tres imágenes, o sea, cuatro imágenes principalmente, una en fase aguda ya principalmente. Vemos una mano gravemente lesionada. ¿Qué quiere decir esto? Una mano gravemente lesionada es una mano que producto de un impacto tuvo lesión en 4 o más tejidos de la mano. ¿Cuáles pueden ser? Piel, la piel tuvo una lesión, los ligamentos tuvieron una lesión, o los tendones, o los músculos, nervios, o los vasos sanguíneos. 4 o más de estos tejidos tienen que estar afectados para que uno pueda llegar a definir esto es una mano gravemente lesionada. Por ejemplo, una fractura del pulgar que solamente conlleva una fractura del hueso no sería una mano gravemente lesionada. Si yo estaba con una sierra semicircular cortando alguna madera
y la mano que estaba sujetando la madera quedó muy cerca de la sierra y perdí el control de la sierra, y la sierra pasa por mis dedos, lo más probable es que yo pueda tener una amputación, pueda tener corte de los vasos sanguíneos, puede que me haya cortado algún nervio, lo más probable es que la piel se haya dañado. Entonces, si se fijan, los tejidos que se dan en la mano gravemente lesionada es mucho mayor, ¿ya? De hecho, aquí, concretamente, Francisco y el Edu les pueden dar tienen mucha experiencia en relación a las manos más gravemente lesionadas, ¿ya? Que ven hartos de estos los chiquillos, si es que no me equivoco, y desde ahí pueden ver que son recuperaciones mucho más complicadas, son recuperaciones más lentas, y que sí o sí va a llegar, si usted trabaja en TO, en salud física y específicamente en mano, lo más probable, y en ambulatorio trauma, lo más probable es que usted va a recibir personas con mano gravemente lesionada, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando a nivel de la mano tengo la lesión de una mano gravemente lesionada? Se me queda la mano con mucho edema, ¿ya? La mano con mucho edema. ¿Y cuál es la postura que se da luego de la cirugía o en el entretanto los procesos quirúrgicos se van dando, o luego del proceso inflamatorio? Generalmente esta lesión de la mano gravemente lesionada genera una postura de mano en garra. Entonces, si nosotros imitamos la mano en garra, que era, generalmente, esa va a ser la postura que va a conllevar una mano gravemente lesionada. Entonces, va a ser una mano plana. Va a ser una mano en que las articulaciones metacarpofalángicas se van a encontrar completamente alteradas, ¿cierto? Se van a encontrar más en extensión. Voy a perder los arcos de la mano. Por lo tanto, voy a encontrar acá una mano gravemente lesionada y una mano en garra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Una órtesis en posición de seguridad. Es decir, una órtesis en Intrinsic Plus, una órtesis que conlleve a que la metacarpofalángica esté en otros grados de flexión, entre 60 a 70 grados, entre 70 a 90 grados, ¿ya? Entonces, también, ¿qué es lo que ocurre? Existen otras alteraciones. Acá hay dos imágenes. Cada imagen es solamente una imagen de una mano con mucho aumento de volumen. Es una mano bien gordita, pero es gordita por aumento del edema, ¿ya? Se ha fijado muchas veces cuando las personas mayores, por sobre todo, podemos ver, o los pies de las embarazadas que tienen mucho aumento de volumen, en la mano pasa lo mismo. Y estas son imágenes que yo saqué ahí en la UCI del hospital donde yo trabajo. Son manos de personas con COVID grave, ya que producto de la inmovilización y fallas renales, aumenta el líquido intersticial, definición de edema, y se posiciona en la mano. Entonces, luego yo puedo tener una mano gravemente lesionada, puedo estar intubado por COVID en una UCI, ¿ya? Y ambas situaciones, una por trauma y otra por falla interna, voy a encontrar que la postura que se va a dar en la mano va a ser una postura en garra, secundaria, en el caso de mano gravemente lesionada, por todo el tejido subyacente que fue lesionado y por producto del edema, pero también puedo tener una mano en garra secundaria a una intubación prolongada, ¿ya? Pero en lo concreto, ¿qué es lo que está generando? Que la mano, ambas manos, por trauma o por COVID-19, por largo de estadía grave, estoy hablando de personas en UCI, no porque me dé COVID voy a tener una mano en garra, por si acaso, ¿ya? Esta persona que requiere ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Cuando va a estar encamado mucho tiempo va a generar esta mano en garra. Pero si se fijan, son por causas completamente distintas. Una es trauma y otra es medio interno. Pero la mano está conllevando la misma postura. ¿Y qué es lo que ocurre? La mano se va en posición en garra, entonces ya sea en trauma o en la UCI, hacemos el mismo análisis. Esta mano se encuentra en posición de intrinsic minus, posición en mano en garra. ¿Secundario a qué? A edema o a una lesión importante del tejido de la mano. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo procurar? Es generar una mano en posición de seguridad para poder estirar los ligamentos colaterales y permitir el aumento del arco de la mano, ¿ya? Que la mano esté bien con todos los arcos, ¿ya? ¿Cuál es la otra también situación de la que podemos encontrar en la mano en seguridad, o sea, la posición de seguridad es en la de accidente cerebrovascular? Luego de un accidente cerebrovascular,
¿Qué es lo que ocurre? Por diferentes razones, se genera también edema en la mano. Y el edema en la mano, ¿qué es lo que va a generar? Genera aumento del volumen de la mano y genera que los ligamentos colaterales se cambien de postura y se genere la posición de mano en garra o intrinsic plus. Recuerden, sinónimo, mano en garra, intrinsic plus. Sinónimo, intrinsic, intrinsic minus y mano en garra es el sinónimo. Mano en garra. Profe Jaime, Dígame. ¿se escucha bien? Soy la Nadia. Sí, escucho bien, nadie. Profe, una consulta porque estamos trabajando con un proceso inflamatorio de la mano en sí. ¿Cada cuánto tendríamos que revisar? Porque me surge que a medida que se va desinflamando o se puede inflamar aún más la superficie, la órtesis que podamos fabricar puede generar también un punto de presión si es que se inflama aún más. Entonces, ¿cada cuánto tendríamos que hacer la supervisión de esta órtesis, en este caso de estos procesos inflamatorios como grandes, por decirlo de alguna forma? Ya, entiendo tu pregunta, Nadia. Entonces, primero, para definamos, una mano, por ejemplo, de ACV o una mano de una paciente con COVID no está inflamada, ¿vale? La mano en trauma sí, la inflamación es un proceso normal de reparación de los tejidos y que la inflamación es esperable. El edema, en tanto en sí, no es algo obviamente que se espera, pero la inflamación está dentro de lo que esperamos normal, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Si es por inflamación y la inflamación es por un daño en el tejido, uno también ocupa otras estrategias para la disminución de la inflamación o de la disminución del edema, por ejemplo, con tejido compresivo. Yo puedo puedo poner una panty que pueda comprimir en alguna dimensión la extremidad y con eso genera que pueda drenarse el tejido y desde ahí entonces, como yo sé que en 10 días la persona va a disminuir su tejido, lo disminuyo yo inicialmente con este tejido compresivo para poder hacer una órtesis que pueda estar adaptable igual a estos 10 días, ¿ya? Por lo otro también que yo puedo hacer es que en general las órtesis en este sentido, sobre todo en fase aguda, es decir, si la persona tiene en fase inicial esta lesión, lo más probable es que vaya a terapia ocupacional cada 2-3 veces a la semana, inclusive hasta más veces a la semana. Entonces tú en ese sentido, Nadia, vas a tener la posibilidad de ver a esta persona generalmente 2 veces a la semana como mínimo. Entonces tú vas a estar evaluando estas sesiones y además como tú vas a ser la encargada de dar la hora, tú lo más probable es que quizás vaya a dar una hora el lunes y el jueves. Entonces así tienes la posibilidad de ir viendo a esta persona y que no pasen más de 5 días que no la vea, porque en 5 días efectivamente se nota un cambio más notorio del volumen general y en ese sentido, si veo un cambio más notorio del volumen, yo puedo entonces generar este cambio de la órtesis, cambiar alguna angulación o en definitiva cambiar alguna forma de la órtesis para que se acople mejor a la estructura. Gracias, profe. Jaime, un poco complementando lo que tú estás mencionando, para también como mencionarle a Nadia, va a depender mucho también del material utilizado. ¿A qué voy? Como bien Jaime mostró y relató imágenes de personas en la UCI, en una etapa hospitalaria, por lo general, si una extremidad se encuentra con edema, idealmente es buscar un material blando para poder hacer un posicionamiento para favorecer el drenaje de esa extremidad, ¿ya? Ese material por lo general se denomina, ahí me puede corregir Eduardo, pero es moltopren de alta densidad, básicamente un colchón de espuma. Y moltopren, correcto. Gracias, Edu. Entonces, ese posicionamiento, o mejor dicho, con ese tipo de material que es tan blando, tú evitas que aparezcan ciertos puntos de presión en etapa hospitalaria, ¿ya? Ahora también, en una etapa ambulatoria, perfectamente la palmeta que tú utilices puede ser controlada, como mencionaba Jaime. Pero también considerar para, más allá del proceso fisiopatológico existente, el material a utilizar. Ese es otro punto importante para poder decir, chuta, ok, ¿qué va a pasar? ¿Qué puedo utilizar
para evitar algún tipo de punto de presión. ¿Ya? Eso. Gracias, Pancho. Entonces, en relación a esto, el edema, en definitiva, está haciendo algo que se está repitiendo. Entonces, es importante también, como a modo de recordatorio, el edema se puede evaluar, y el edema se evalúa con el signo de Godet. Y el signo de Godet, en definitiva, es cuando ustedes con su dedo índice van a contactar la zona del cuerpo que se encuentra con este aumento de volumen secundario edema, y ustedes si van a palpar esta zona con edema, lo que van a encontrar es que cuando tocan y hacen presión, para que la piel vuelva a su estado, porque cuando uno lo comprime se genera una especie de escotadura, baja la piel. Y cuánto tiempo se demore en subir, ¿ya? O cuánta depresión yo haga hacia ese segmento, va a estar en Godet 1, 2, 3 o 4. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un Godet 4, ¿qué quiere decir? Cuando yo hice presión en la piel y se hundió más de 1 centímetro, y, por ejemplo, para que volviera a su posición original, fueron entre 2 a 5 minutos. En tanto, un Godet grado 1, por lo tanto, significa que yo hago una presión sobre la zona, pero hay solo una leve depresión y desaparece casi instantáneamente. Entonces, cuando ustedes vean Godet, significa que están evaluando la intensidad del edema. Entonces, si ven un Godet o les cuentan ustedes que ven que van a tener una persona que sacó como resultado un Godet positivo, con 4 signos positivos, es grado 4, tiene mucho edema. Un Godet solo con un signo positivo tiene grado 1, o con 3, grado 3, ¿ya? Entonces, eso a modo como de recordatorio para que vayamos trayendo algunas cosas importantes de otra asignatura a lo que estamos y se está repitiendo ahora. Entonces, en definitiva, la mano en garra genera esta postura de aplanamiento de la mano, los ligamentos colaterales se acortan, entonces existe ya también que la mano en garra, entonces no es la mano que nos permite poder manipular, ¿ya? Porque la mano en garra hace que perdamos los bordes, los arcos de la mano. Si yo tengo la mano plana, no tengo arcos. Si tengo la mano cóncava, tengo los arcos, ¿ya? Entonces tengo los arcos transversales, que van a lo ancho de la mano, y tengo un arco longitudinal, que son el borde longitudinal de la mano, ¿ya? Entonces estos arcos son en definitiva los que me permiten mantener una concavidad, y la concavidad me va a permitir poder manipular, ¿ya? Entonces ahora, ya para terminar esta parte, y demos un descansito de al menos 5 minutos, vamos a encontrar que la pérdida de la concavidad de la mano, entonces no me va a permitir poder manipular. De hecho, vayan a tomar un objeto, una taza de agua. Si cuando van a querer tomarlo, si tienen la mano plana, tendrían que compensar con la extremidad superior con las demás cadenas poliarticular. Por lo tanto, es muy importante que tengan en consideración que la mano en garra me aplana la mano, pierdo concavidad. Por eso es importante mantener los arcos de la mano y que los arcos me den la posibilidad de esta concavidad, ¿ya? Eso entonces, estaríamos, colegas, vamos a dar un descanso 5 minutitos, ¿ya? Son exactamente las 17:46, vamos a volver a las 17:51, ya para poder terminar a la hora. No queda tanto más de la clase, ya pasamos lo más denso por si acaso, así que la idea es que ahora en estos últimos 20 minutos que nos quedan podamos dar cierre a este contenido. Voy a dejar de grabar para que no sea tan pesada la grabación. Nos vemos 5 minutos más, chiquillos, entonces, nos encontramos acá. Ya, volvemos entonces de este
pequeño descanso. Continuamos entonces con lo que estábamos mencionando, el tema del edema, ¿ya? Me equivoqué, gracias. ¿Me confirma si se ve ahora decir la palabra objetivos? ¿Aparece esa? Sí, profe. Ya. Entonces los objetivos ya de la órtesis tipo palmeta, dependiendo de cuál sea el origen, ya el motivo de consulta por el que estemos haciéndolo, si es por una mano gravemente lesionada, si es por un edema secundario en accidente vascular, o es por un edema secundario a una falla interna, ya como en este caso se genera en COVID-19, vamos a encontrar que las órtesis entonces protectoras va a permitir prevenir deformidad y rigidez. Entonces, en lo concreto, la órtesis de seguridad va a previene la rigidez de la metacarpofalángica, ¿ya? También puede estabilizar una articulación aún inestable, ¿ya? Tanto la posición, cualquiera de ambas, ¿ya? Mantener rangos activos y mantener rangos pasivos de la articulación. Tenemos que siempre tener en consideración lo siguiente, que si yo tengo indemnidad del rango pasivo, es decir, el rango articular de la articulación, cuando yo lo realizo en la otra persona, un tercero lo realiza, y el rango es completo, va a presentar un escenario de mucho mayor eficiencia y eficacia el músculo, porque si el músculo está justo en una articulación que se encuentra rígida, es decir, el rango articular pasivo se encuentra disminuido, lo más probable es que el rango activo también se encuentre disminuido en su amplitud, ¿ya? Por eso, una articulación rígida va a interferir en cuánta fuerza pueda realizar el músculo, sin duda que sí, por un tema estructural, ¿ya? Tenemos que considerar lo siguiente, que la longitud del tejido conectivo es directamente proporcional a su función, es decir, tengo el ligamento, o tengo el músculo, o tengo la piel, o tengo el nervio, o el tejido que sea, en el largo que debe tener y no está rígido, entonces yo podría esperar que haga una función en su mejor eficacia, ¿ya? También disminuir el edema, porque como tengo la posición metacarpofalángica, o sea, la metacarpiana los tengo elevados, también me permite poder hacer una especie de drenaje del edema, ¿ya? Y uno de los objetivos también va a estar asociado a facilitar la función posterior de la mano. ¿Por qué? Porque si yo tengo indemnidad de los ligamentos colaterales, tengo rango articular de rango pasivo, voy a poder permitir tener una mayor función muscular para poder favorecer la concavidad. Porque recuerden que la concavidad la da principalmente el control muscular, o sea, yo muevo el músculo y la articulación se mueve. Por lo tanto, si la articulación no se mueve, el músculo va a poder hacer su función, lo más probable es que se encuentre en una situación de desventaja, ¿ya? Por lo tanto, menos fuerza. Entonces, está ahí la posición de seguridad de la mano con edema, ¿ya? Va a prevenir el acortamiento de los ligamentos colaterales de la articulación, ya y generando una indemnidad estructural, ya como lo hemos venido avisando ya desde el principio de la clase. Vamos a la siguiente, que es la posición funcional. Esta posición funcional, también conocida como palmeta de reposo, conlleva una posición de loose pack articular. Aquí, nuevamente, volvemos a poner en juego algunos contenidos que hemos hablado en otros años, ¿ya? Pero que ya incluso también este semestre, en esta asignatura, lo volvemos a retomar, ¿ya? Tenemos que tener en consideración el close pack articular o loose pack articular. El close pack articular es aquella posición articular en el que los tejidos colaterales a la articulación, y específicamente a nivel ligamentoso, vamos a encontrar que ese tejido, el close pack, no loose pack, el close pack articular, el tejido colindante a la articulación posicionada en close pack, va a estar tenso. Es decir, cuando hablábamos delante de la posición de seguridad y que la metacarpofalángica entre 70, 80, 90 grados, vamos a encontrar que presenta una tensión máxima de los ligamentos colaterales, estamos avisando, estamos diciendo que tiene un close pack articular. Entonces, la posición de seguridad de la órtesis de palmeta es sinónimo de decir también que la metacarpofalángica se encuentra en close pack. No así en la posición funcional, que esta nueva que estamos analizando, que va a posicionar en una posición de loose pack articular, es decir, el tejido conectivo que se encuentra alrededor de la articulación interfalángica no se va a encontrar tensa, se va a encontrar laxa, ¿ya?
Por lo tanto, es muy importante que aquí tengamos que considerar cuándo se utiliza, ¿ya? Entonces habíamos dicho anteriormente que la diferencia entre una posición de funcional y una posición de seguridad eran los ángulos. Habíamos dicho en la posición de seguridad que la extensión es en 0 grados o leve extensión. Ahora, en posición funcional, vamos a mencionar que tenemos una muñeca entre 20 a 30 grados de extensión, que las metacarpofalángicas van a estar entre 45 grados de flexión y las interfalángicas entre 20 a 30 grados, ¿ya? Entonces, la posición funcional es si quisiéramos generar esa postura, el ejemplo más concreto es cuando vamos a abrazar una pelota de tenis o cuando hacemos la función de afirmar nuestro puño. Abrazar nuestro puño, ya con la mano, eso nos conlleva una posición funcional y esa sería la angulación concreta que pudiese darse en esta postura, ¿ya? Una de las principales indicaciones que se dan en la posición funcional o de posición de reposo es la artritis reumatoidea, ¿ya? Artritis reumatoide, que lo podemos entender de acuerdo a lo que nos dice la guía clínica GES. Estamos ahora en una diapositiva en la que aparece la definición de la artritis, ¿ya? De acuerdo a lo que dice la Garantía Explícita de Salud 2014, que la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria sistémica, ¿ya? Crónica autoinmune de etiología desconocida. Esto es muy importante que siempre lo tengan en consideración. Una artritis es una inflamación secundaria a una problemática de autoinmunidad, o sea, que el mismo sistema inmune, el mismo cuerpo, ataca las células que están en la sinovial de la articulación. A diferencia de una artrosis, la artrosis no es autoinmune, la artrosis es mecánica, es decir, por cargas repetitivas, constantes, en ciertas articulaciones, van a generar degeneración del cartílago articular. En tanto, en la artritis conlleva e inicia el proceso de una inflamación secundario a este ataque propio del cuerpo, ¿ya? ¿Y cómo se expresa eso? ¿Ya? Se va a expresar una artritis con mucha inflamación en varias articulaciones, son simétricas, ¿ya? Y generalmente con mucho dolor, ¿ya? Entonces, lo concreto acá es muy importante que en la artritis reumatoidea hay una afectación de las células de la sinovial, y la sinovial también es la membrana sinovial es la que va liberando el líquido sinovial. Entonces, por eso podemos ver harto aumento de volumen, además como hay un proceso de atacar, de eliminar ciertas células que son específicamente, o sea, supuestamente dañinas, por algo el sistema inmune lo está atacando, entonces genera un proceso inflamatorio, pero en una situación que no corresponde, ¿ya? Por lo tanto, este aumento de la inflamación genera que los tejidos colindantes se pongan como flácidos, ¿ya? La articulación se vuelve inestable. Es por eso que la artritis reumatoidea vamos a encontrar principalmente subluxaciones glenomerales, porque el tejido conectivo correspondiente a la cápsula articular y los ligamentos que colindan la articulación pierden esta capacidad de poder mantener estable la articulación. Recuerden que analizamos en segundo año también la importancia de los ligamentos. Una función anatómica es unir los dos extremos de un hueso, pero también tiene una función dinámica, que es favorecer la estabilidad del ligamento, de la articulación. Por lo tanto, si el ligamento está distendido por un factor autoinmune, voy a encontrar en definitiva que esta articulación se va a generar, va a estar inestable y se va a subluxar, ¿ya? Por lo tanto, una de las características principales es el dolor, inflamación, pérdida de la función articular, ¿ya? Y inclusive, como las vainas, la vaina sinovial, ¿ya? Que la que se afecta principalmente en la artritis, también está recubierta por el tendón, hasta el tendón puede sufrir consecuencias como roturas, ¿ya? Entonces, fíjense bien, hay mucho edema, hay aumento de inflamación, ¿cierto? Hay mucho dolor, hay mucho aumento de volumen en pequeñas articulaciones, pero de manera simétrica, mano izquierda, mano derecha, a modo de ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La articulación se pone completamente inestable, ¿ya? La articulación puede sufrir deformidades que pueden ser irreductibles. ¿Eso qué quiere decir?
que ni a la movilización pasiva yo puedo quizás llevar la articulación a una dicha posición. En fases iniciales generalmente puedo llevar a esta deformidad. Hay una deformidad que se llama deformidad en mano, ¿cómo se llama esa deformación? En desviación cubital, ¿ya? Que es ráfaga cubital, que la metacarp, todos los dedos se me van en dirección cubital, completo, todos, ¿ya? Las articulaciones interfalángicas sufren una deformación que se llama cuello de cisne, que son deformaciones que principalmente se dan en los dedos, ¿ya? Y esto se da producto de la inflamación que está generando a nivel de las células sinoviales por este reconocimiento de un agente extraño patógeno por parte del sistema inmune que comienza a atacar, que comienza con inflamación, con todo aquello que tenga sinovial va a presentar esta afectación. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar que ¿cuál es la razón principal por la que en una persona con artritis tengo que quizá indicar una órtesis tipo funcional, no de seguridad? La razón es la siguiente. En una órtesis de tipo funcional o de reposo, los tejidos conectivos de la articulación no se encuentran tensos, se encuentran laxos, no se encuentran completamente estirados, se encuentran un poquito arrugados, por decirlo de alguna manera. ¿Y esto qué relación tiene con la artritis? Hay un proceso inflamatorio, hay un proceso autoinmune que está generando este proceso inflamatorio. Por lo tanto, si yo tengo y dejo el tejido conectivo de esta mano con artritis, con los ligamentos tensos, voy a generar más dolor, porque está en un proceso de aumento de dolor. En la artritis vamos a encontrar fases agudas, que es de máxima expresión de la enfermedad, y algunas otras fases subagudas, que la enfermedad está controlada. Por lo tanto, quizás en una fase aguda, en donde tengo máxima inflamación, máximo dolor, yo voy a posicionar la mano quizás en una angulación en la que los ligamentos se encuentren un poco relajados, no tensos, para que en definitiva estén inmóviles, estén protegidas de la movilidad, pero en una angulación que no genere tensión. Entonces, eso disminuye un poco el dolor del que ya presenta propiamente la enfermedad. Además, quizás pudiese pensar en una fase subaguda, en la que quizás no hay tanto dolor y que permita una tensión un poquito mayor, yo podría hacer una órtesis que me fuese más al close pack articular, es decir, a la máxima tensión de los tejidos, o ir hacia ese punto que pueda dar la posibilidad de, como está en fase subaguda, tiene menos dolor, por lo tanto voy a luchar por mejorar la amplitud del rango. Pero si está en una fase aguda y tiene mucho dolor, yo voy a favorecer la inmovilización, pero esta inmovilización en una postura que permita una sensación de reposo. Por eso podemos encontrar que palmeta de reposo o funcional es sinónimo de loose pack, ligamentos se encuentran relajados, posicionamiento en seguridad, close pack articular, las metacarpos se encuentran precisamente en tensión máxima, que me permiten mayor rango y mayor amplitud de la mano, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser las generalidades del moldeo? Jorge, si pudiese palpar la órtesis que tienes tú en tu poder, vamos a analizar lo siguiente. Pensemos, Jorge, que esta fue la órtesis que tú hiciste y que todos los compañeros también hicieron una muy similar. Y ahora me toca a mí evaluarla, ¿vale? Lo que nosotros vamos a evaluar principalmente va a ser el moldeo, ¿ya? Porque lo técnico, lo teórico, ya lo hemos estado evaluando en las pruebas. Lo que vamos a evaluar cuando estemos en presencial, vamos a evaluar cómo quedó la órtesis. Entonces ahora yo te voy a hacer las siguientes preguntas, Jorge. ¿Puedes con tu mano poder palpar cada uno de los bordes de la órtesis? ¿Tú notas que hay algún borde que se encuentre con mucho filo? ¿Hay algún vértice de la órtesis que pueda generar alguna herida? ¿Algún borde? ¿Se escucha, no es cierto? Sí, te escuchamos, Jorge. Ya. Acá no sé si se ve ¿Ya? la perforación. ¿Ya? Sí. Ah, ya, justo quedó en el borde de una perforación, como la mitad de un círculo. ¿Ya? Exactamente. Ya, entonces ahí, Jorge, estaríamos mencionando que el borde tiene que estar redondo y continuo, y ahí no está redondo y continuo. Ahora, ese pequeño detalle, Jorge, no va a generar daño en la persona, pero podemos encontrarnos con alguno que sí pudiese hacerlo. Entonces el borde tiene que estar redondeado, ¿ya?
las pestañas, ¿cómo están? Las pestañas, por ejemplo, de la mano, del borde cubital y el borde radial. ¿Tú notas pestañas ahí? Sí, se nota. Aquí Ya. está. Están las pestañas marcadas, ¿cierto? Entonces eso va a permitir un mejor anclaje del velcro, ¿ya? Tú cuando toca el componente del antebrazo de la órtesis, esta semicanaleta, y y mueve tu mano de un lado para otro y ve cómo está, ¿tú sientes que hay una media canaleta casi en su perfección? ¿O encontráis una media canaleta pero que tiene algunas orificios, o sea, que tiene como algunas irregularidades? No, está lisa, yo la encuentro lisa, pero sí, la media canaleta se va perdiendo, se va extendiendo hacia el brazo. Y eso, hay mayor apertura, ¿cierto? Sí. Ya, eso porque a nivel proximal del antebrazo tenemos mayor volumen por la cantidad de músculo que tenemos. La muñeca es más delgada que el antebrazo, que la parte proximal, ¿ya? Y cuando Jorge mencionó que que lo siente parejo, ¿eso qué quiere decir? Que hay una solución de continuidad, ¿ya? Las superficies de contacto, ¿cómo están? Por ejemplo, si el Jorge justo se equivocó en poner el velcro y lo pegó con una goreja en una parte, ¿tú sientes alguna superficie irregular por la parte de afuera de la órtesis? ¿Sientes que hay algún pegamento por fuera o encuentras que está todo liso también? No, te está bacán. Ya está todo liso. Entonces eso tenemos que hacerlo por la parte de afuera y la parte de adentro, porque ¿qué pasa si ahora tú encuentras, por ejemplo, una superficie más puntúa en la mano? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a encontrar que se le puede generar daño a la persona. Entonces la superficie de contacto, sin duda, es la que tenemos que tener en consideración. Ahora pon tu mano en la órtesis, Jorge. Cuando tú tienes ya la mano dentro de la órtesis, ¿sientes la mano relajada? ¿Sientes que la mano no está alineada? ¿Sientes que está más tensionada para un lado que para otro? Bueno, al poner los velcros, sí, se produce la concavidad, noto la concavidad. ¿Ya? ¿Y cómo sientes la mano como descansando en este órtesis? Sí, sí, ya. Está descansando, no está haciendo ninguna fuerza. Ya, si estuviese haciendo alguna fuerza, estaríamos, por lo tanto, quizás como concluyendo, que la órtesis me quedó un poco chueca. Eso quiere decir que cuando hice el negativo, el antebrazo lo puse en otra posición que la mano y no derecho. Entonces, cuando ya le tengo la órtesis lista a la persona, se la colocamos en la mano, y ¿qué es lo que ocurre? La persona siente que la muñeca está desviada. Entonces, eso es un error inicial, pero que se expresa ya cuando la órtesis está realizada. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de hablar, Jorge, yo ahora lo tengo en una diapositiva, que significa posicionamiento articular. ¿En qué ángulo está la articulación? Segundo punto que aparece en la órtesis, bordes redondeados y pestañas. Tercer punto que aparece, solución de continuidad, que esté pareja por dentro y por fuera. Superficie de contacto, que la superficie interna no tenga ningún punto de presión. Y la alineación, que la mano se sienta en reposo, que esté alineada en el componente de la órtesis. ¿Ya? Eso, colegas, ha sido la clase de hoy. Esa era la última diapositiva. Espero que haya podido quedarle un poquito más claro. Sin duda que esto va a tener mucha mayor claridad cuando estemos presencial, ¿ya? Porque vamos a hacer el negativo, vamos a hacer todo, y con pura referencia anatómica, a pura palpación, nosotros podemos hacer esta órtesis, ¿ya? Así que en ese espacio, cuando estemos ya haciendo la clase práctica, las primeras 40 minutos, algunas cosas breves para recordar esto, porque sin duda que esto se olvida. Entonces, en la clase vamos a retomar algunos puntos bien, bien importantes, y importante también que cuando vayamos a la clase presencial de esto, o la de COCAP, tengan que escuchar el día anterior de la presencialidad a la clase, para que pueda ser más rápido el aprendizaje, porque vamos a ir contra el tiempo, ¿ya? Hacer una órtesis, sobre todo por primera vez, puede que cueste un poquito más de lo habitual, por lo tanto tenemos que ir ahí dándole el espacio para poder tener más posibilidad de equivocarnos y poder resolverlo, ¿ya? Eso, colegas, no sé si hay alguna consulta, alguna duda respecto a la clase. Por mi parte, no. Muchas gracias, Jorge. No sé si en el chat puede mencionar si es que, bueno, si no hay dudas para quedarnos tranquilos. No, profe, por mi parte tampoco. Hola, Ignacio. Gracias, Ignacio. En el chat no hay nada tampoco escrito, Jaime. Ya.
Gracias, Eli, también por responder ahí en el chat. Entonces, estaríamos respecto a los contenidos de esta clase. Recuerden pegarle una revisadita cuando lleguemos a la presencialidad nuevamente. Y esta clase la vamos a subir, yo ahora la voy a dejar bajando, después la tengo que subir a YouTube para que se pueda cargar, y en ese entretanto igual se demora, así que debería estar hoy día durante la noche, 10 de la noche, ya el link de la clase de hoy en su correo, ¿ya? Así que estaríamos. Y por lo pronto, otra información rápido, esta semana enviamos las notas de las pruebas y vamos a comunicar el escenario concreto de retroalimentación que organicemos con Francisco y Eduardo, ¿ya? Pancho, Edu, no sé si hay algo más que quede pendiente, algo que mencionar.